Bienvenidos sean todos aquí a este seminario. Vamos a continuar con los webinars que hemos estado impartiendo, que están dentro de la línea de One Health, One Future. Muchísimas gracias a todos los que nos han venido acompañando durante todo este año. Sabemos que normalmente tenemos un horario diferente y que actualmente están ustedes haciendo un esfuerzo por estar con nosotros en un horario distinto. La verdad es que tenemos el gran honor de tener a una persona muy importante y que conoce bastante de este tema que viene de España, ingeniero Raúl López. Ya lo escucharán ustedes al rato y por eso cambiamos un poco este horario. Para quien no me conoce, me llamo Gonzalo Villar. Tengo el honor de ser el moderador durante este evento. Este evento constará de 1 hora y media de duración, en el cual vamos a tener a 3 ponentes, los cuales nos llevarán a través de este camino del no uso de antibióticos en la alimentación de los animales y el por qué no hacerlo. Ustedes van a poder interactuar con nosotros de varias maneras. Una de ellas es mediante el chat. Pueden mandar algunos mensajes si así lo gustan o recibirán mensajes de nosotros por este medio. La otra manera es por medio de la sección de preguntas y respuestas o question and answers, que ustedes pueden identificar en la parte inferior de su pantalla. Ahí háganos favor de hacer todas las preguntas que tengan, con mucho gusto. Habrá una sección al final, 15-20 minutos, en los cuales nosotros intentaremos contestar todas las dudas que ustedes puedan tener al respecto. Bien, les comento que este concepto de One Health, One Future lo toma Grupo Nutec a partir de esta trilogía que maneja la Organización Mundial de la Salud, en el cual ellos consideran lo que es la salud animal, la salud humana y lo que es el medio ambiente como una triada que controla y que interactúa de una manera común y que uno afecta al otro. Nosotros en el campo pecuario sentimos que también una salud financiera de los negocios era importante tomarlo en cuenta y por eso incrementamos este concepto a un punto de vista como Nutec lo está desarrollando para intentar interactuar con ustedes de todas estas formas. El día de hoy la plática estará muy encaminada a lo que es la salud animal. Y bueno, démosle para adelante, veamos unos mensajes de Grupo Nutec y para empezar a presentar a nuestros siguientes ponentes. Muchas gracias. Hoy, el mundo está viviendo un momento histórico. Miles de familias se cuidan desde casa y ustedes luchan fuera de las suyas, sabiendo que la responsabilidad de nutrir al mundo con proteína animal de la más alta calidad no se detiene. Si algo nos hace sentir orgullosos, son ustedes, que en sus actividades pecuarias, agrícolas y en sus fábricas le dan una especial atención a la nutrición, en donde todo comienza. Somos una industria valiente, que sabe que no se puede parar. Y si vivimos retos, juntos los superaremos, porque somos solidarios, fuertes y resilientes. Y aún con el mundo detenido, seguiremos empujándolo, nutriéndolo y llenando cada plato de cada hogar. Porque no importa cuán grande sea el desafío, continuaremos juntos nutriendo el mañana. Una vez más, bienvenidos. Si quieren, vemos las cortinillas que nos darán una breve introducción al tema.
El tema de hoy va a ser por qué tenemos que limitar, por qué es importante limitar el uso de antibióticos en la alimentación animal. Como les comenté, va a haber 3 charlas el día de hoy. La primera de ellas la va a dar la doctora Violeta Córdoba. Ella es médico veterinario zootecnista de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene maestría en ciencias por la misma universidad y su doctorado lo hizo en la Universidad Federal de Paraíba, en Brasil. Ya tiene algunos meses con nosotros, integrándose al equipo de investigación de aditivos y ingredientes especiales en alimentos funcionales en Grupo Nutec. Muchas gracias, Violeta. El foro es tuyo, gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pues el día de hoy voy a dar una breve introducción a lo que es la importancia de los antibióticos y cómo tiene un efecto sobre la salud humana y por qué es importante que en el área productiva se considere. Los antibióticos en un panorama general, pues es uno de los avances más importantes en la ciencia moderna. Ha salvado millones de vidas en todo el mundo y bueno, ha mejorado la expectativa de vida humana. Sin embargo, pues también el número de infecciones que hoy en día son resistentes a los antibióticos, a las diferentes drogas que se utilizan, bueno, pues también se empiezan a convertir en enfermedades con dificultades para ser tratadas y que ponen en riesgo la salud humana. Y bueno, no solamente hablando en salud humana, sino también en cuestiones económicas, todo esto se vuelve más complicado, su tratamiento mucho más costoso. Entonces, bueno, la Organización Mundial de la Salud ha nombrado la resistencia a los antibióticos como una de las amenazas más importantes para el siglo XXI, justamente por el problema que puede tener en la salud, en la recuperación de los pacientes. Pero para hablar de todo esto hay que entender primero qué es la resistencia. Entonces, la resistencia es un fenómeno por el cual los organismos dejan de ser afectados por los agentes que hemos estado utilizando, que anteriormente eran susceptibles, ahora no lo son. Esta resistencia, bueno, es de forma natural, es una capacidad que tienen los organismos para defenderse y para sobrevivir. Sin embargo, bueno, en cuestiones clínicas sí afecta y pone en riesgo la salud humana. ¿Qué mecanismos de resistencia hay? Bueno, hay la resistencia intrínseca, que es una característica propia de los microorganismos. Si hablamos en gram negativos o gram positivos, bueno, va a depender de las estructuras físicas que tengan los microorganismos, es decir, esta resistencia ya la tienen, digamos que innata, y la que nos preocupa realmente sería la resistencia adquirida. Esta resistencia se hace a través de la presión de selección de los microorganismos, que esta misma presión de selección también provoca que haya mutación de genes, y lo que más nos preocupa es la transferencia horizontal de genes. Esta transferencia horizontal de genes, tenemos grupos que ya han sido seleccionados, que por la presión de selección han tenido que adaptarse y defenderse de estos agentes químicos, y estos genes los van transfiriendo hacia otros grupos poblacionales. Entonces, esta es la resistencia que es de mayor preocupación clínica para la salud. Aquí un poco de los mecanismos que han desarrollado los microorganismos para ser resistentes o para adaptarse a estos compuestos. Tenemos antibióticos que no llegan a tener un efecto porque la misma bacteria los expulsa antes de que puedan entrar. Tenemos modificaciones en los sitios de acción. Sabemos que un antibiótico necesita unirse o tiene un sitio de acción para poder actuar. Entonces, los microorganismos pueden mudar estos sitios de acción, modificando en algunas moléculas para que el antibiótico entonces no pueda reconocer el sitio de acción y de esta forma no ser más susceptibles.
Y también tenemos otro tipo de resistencias, que serían interacciones directas con el antibiótico, en donde se destruye básicamente la molécula que fue adicionada simplemente para poder sobrevivir. Esta resistencia pues siempre ha sido de forma natural, las bacterias quieren sobrevivir, pero nosotros hemos hecho una presión de selección a través de todas las actividades humanas, todas las actividades antropogénicas. Si vemos este diagrama, podemos ver las diferentes actividades y cómo a final de cuentas todas nos afectan a la población humana. Desde el cómo alimentamos a los animales, cuando utilizamos antibióticos, a través del contacto directo con los antibióticos, a través de los residuos de los alimentos que consumimos, ya sean animales o vegetales, incluso a través del agua. Muchos de los desechos vienen con residuos de antibióticos que no son metabolizados y estos llegan a efluentes de agua, ríos, arroyos, lagos, y pues llegan hasta este punto y donde nosotros volvemos a tener contacto con estos antibióticos. Entonces, es importante que tomemos conciencia de cómo todo lo que hacemos, todo el antibiótico que nosotros utilizamos, sí tiene un efecto directo para esta resistencia a los antibióticos. Hay modificaciones, hay resistencia de bacterias que probablemente no sean o no afecten a la salud humana. Sin embargo, la preocupación de esta transferencia horizontal va a ser que a bacterias que sí afectan a la población humana puedan ser transferidos estos genes de resistencia. Entonces, bueno, hay que tenerlo bien en cuenta, que todas las actividades que tenemos y el uso de todos estos productos, bueno, a final de cuentas sí van a afectar. Hablando ya un poco más en la producción animal, en Estados Unidos se estima que del 100% de los antibióticos que se venden, 70% de ellos son destinados para el uso animal. El otro 30% es utilizado para los humanos. Y de estos 70%, 41 tipos de antibióticos que son autorizados por la FDA para utilizarla en animales, 31 de ellos son de importancia médica también para la salud humana. Entonces, considerando esto, el área productiva, el área de la producción animal, tiene un impacto muy fuerte en el uso de los antibióticos y sobre la generación de esta resistencia a los antibióticos. ¿Qué impactos tiene en la salud? Bueno, hay muchos ejemplos de cómo esta resistencia tiene un impacto directo en la salud humana, toda esta transferencia de genes resistentes, que incluso ya la Organización Mundial de la Salud habla sobre bacterias súper resistentes, es decir, son bacterias que han recibido muchas características que pueden ser resistentes a diferentes agentes antibióticos. Y bueno, el mayor problema nuevamente es hacia la salud humana. Un ejemplo muy sencillo es algunos tipos de Mycobacterium, principalmente tuberculosis. Se identificaron muchísimos casos de tuberculosis resistente y que son resistentes a las últimas generaciones de antibióticos, que son las más potentes y hoy en día son menos del 60% efectivas. Entonces, esto hace con que los tratamientos sean mucho más difíciles, mucho más costosos y de tiempo más prolongado. Otro ejemplo, bueno, sería el caso de Klebsiella pneumoniae, que es una bacteria que es muy común encontrarla en los hospitales, principalmente en áreas de cuidado intensivo. Y bueno, este tipo de bacterias que también son súper resistentes provocan enfermedades respiratorias, infecciones sépticas y que llegan incluso a afectar desde los recién nacidos. Y el tratamiento debido a su resistencia, pues es lo que complica pues todo el tratamiento. ¿Qué se puede hacer
para evitar la resistencia a los antibióticos. Bueno, es un poco más complejo de lo que podría yo ahora decirles, pero desde todos los sectores creo que se debe hacer conciencia sobre el cómo funcionan los antibióticos y qué efecto tiene su uso, pero una de las formas en las que podemos ayudar a evitar esta resistencia, bueno, es el uso responsable de los antibióticos. A final de cuentas, siempre se van a necesitar, pero su uso responsable, utilizar la dosis adecuada, utilizarlo por el tiempo adecuado, o por otro lado también el manejo adecuado de residuos, aguas que sean bien tratadas, excretas que sean bien tratadas también, eso es parte importante para evitar la resistencia. Y bueno, también sabemos que hoy en día hay varias alternativas no antibióticas que pueden ser utilizadas, hablando principalmente en la producción animal. Estas alternativas no antibióticas que pueden ser utilizadas pues justamente para no usar los antibióticos y mantener la producción controlada de enfermedades. Bueno, por mi parte sería esta introducción a lo que vamos a ver más adelante. Muy bien, muchas gracias, Violeta. La sección de preguntas y respuestas, no olviden hacer ahí sus cuestionamientos y al final de las 3 charlas, con mucho gusto tendremos tiempo para responder estas preguntas. Bien, nuestro segundo ponente es el ingeniero agrónomo Raúl López Martín. Él es ingeniero agrónomo. Él es ingeniero agrónomo en zootecnia por la Universidad Politécnica de Madrid, Program Biotech Cambridge, UG Business School de la University of Cambridge, más de 15 años de experiencia en el desarrollo de aditivos innovadores, implementación de líneas de investigación e innovación, desarrollo de negocios y asistencia técnica, amplio repertorio de publicaciones en revistas científicas sobre el uso de extractos naturales en la producción pecuaria, y actualmente se desempeña como director técnico de BioBlend, EBI, Experts Blenders International, Bavaria Corp Group. Muchas gracias, Raúl, es un honor tenerte aquí con nosotros y es tu audiencia. Adelante. Hola a todos y muchas gracias por estar con nosotros, compartir estas charlas técnicas que entendemos son tan necesarias en esta circunstancia actual de la producción, ¿no? Con los cambios de mercado y legislativos que vamos a ver cómo nos van afectando. La intención de la charla es básicamente responder a estas 5 preguntas que leéis aquí. Yendo por lo básico, se utilizan demasiados, como introducía anteriormente Violeta, se utilizan demasiados antibióticos en nutrición animal. Sobre todo porque no se usan para lo que están diseñados. El uso de los antibióticos como estrategias terapéuticas no está cuestionado. Sí lo es, y mucho, el uso profiláctico o metafiláctico o como promotores de crecimiento. Para eso sí hay alternativas y no es necesario utilizarlos. Si empezamos por el principio, tendríamos que responder ¿por qué se hacen los microbios resistentes? Violeta os decía anteriormente, bueno, pues porque tienen que sobrevivir, pues porque si alguien produce antibióticos, de alguna manera las especies sensibles tarde o temprano intentan, de alguna manera sobreviven, ¿no? Con los distintos mecanismos que las bacterias tienen. Pero en general los genes de resistencia están aquí desde siempre, son ubicuos, son antiguos y forman parte de ese proceso evolutivo de las bacterias para enfrentarse a su medio, ¿no? Y a su medio ambiente. En el ejemplo gráfico podéis ver, bueno, pues en el medio ambiente, en cualquier puñado de suelo, en cualquier superficie, nos encontramos un gran número de bacterias. Un ejemplo de ellas, los actinomicetos, el grupo de los actinomicetos, bacterias filamentosas, uno de cuyos géneros, el Streptomyces, produce naturalmente la streptomicina. Y digo Streptomyces porque este parece ser uno de los más antiguos productores de sustancias antibióticas. Bueno, pues si el Streptomyces produce streptomicina, ¿por qué no muere si la streptomicina es un antibiótico? Evidentemente porque los Streptomyces tienen genes de resistencia a los antibióticos que producen. Y los genes de resistencia, si están en el medio ambiente, como ya hemos visto, las bacterias se pasan información, se pasan estos genes de unas a otras.
no solo por mutación, como lo hacen las demás especies, sino además pueden intercambiar material genético, y no solo entre bacterias cercanas, sino también en bacterias lejanas filogenéticamente. Bueno, pues todos estos genes de resistencia que se encuentran en el medio ambiente, todo este colectivo de genes se llama resistoma. Y este resistoma está creciendo, y este es el problema. No es que no pueda haber genes de resistencia, los va a haber siempre. Es natural y así debe ser. El problema es que hay demasiados a demasiadas cosas a la vez. ¿Cuándo se hicieron los microbios resistentes? Bueno, pues entendemos, según lo que veíamos antes, que llevan desde el principio, desde que se origina la primera cepa capaz de producir un péptido, un antibiótico que tiene efectos sobre otras bacterias, pues en ese momento tiene que aparecer otra bacteria, aparte de la primera, que sea resistente. Entonces, es antigua. A efectos científicos, lo que sí sabemos, se ha publicado, es que los genes de resistencia más antibióticos se encuentran en un permafrost, en un suelo del Ártico de Alaska o de Canadá, y se encuentran en una capa de estratos de hace 30.000 años. Los científicos lo que buscaban eran genes de resistencia a antibióticos modernos, en particular betalactámicos, tetaciclinas y vancomicina. Es especialmente interesante el caso de la vancomicina, porque la vancomicina, para que una bacteria exprese una resistencia a vancomicina, se necesita la acción de 3 genes. Y esos 3 genes fueron encontrados en los restos bacterianos que había en ese permafrost. Por lo tanto, esto está aquí desde siempre. Pensad que la vancomicina aparece industrialmente en la década de los 60, me parece recordar. Aquí lo vamos a ver mejor. En este gráfico se ven de una manera muy sintética cuándo se introducen los antibióticos y cuándo los antibióticos comerciales y cuándo se identifican por primera vez resistencias a esos mismos antibióticos. Hay que señalar que la primera resistencia la describe el propio descubridor de la penicilina, Sir Alexander Fleming, en la lectura del Nobel de Medicina que recibió en 1949. Donde advierte que ha detectado cepas resistentes a penicilina en el laboratorio y que ese mismo hecho debe suceder en la naturaleza por doquier. Ya nos avisaron, de hecho en el 64 aparece el primer informe serio, aunque ya había en estos años primeros, entre los años 40 y sobre todo en los años 50, 60, empiezan a aparecer las primeras referencias a resistencias antimicrobianos. Pero es en 1964 cuando en el informe Swan, de origen británico, se pide por primera vez limitar los antibióticos como promotores de crecimiento en producción animal por los problemas de resistencias cruzadas con antibióticos de uso en humana. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un problema bien conocido y bien descrito. Otra cosa es pues las circunstancias del mercado, la producción y comerciales. Lo cierto es que, como podéis ver, independientemente del tipo de antibiótico, tarde o temprano aparece una bacteria que es resistente. El caso de la meticilina, que hay un estafilococo resistente a ella, el MRSA, estafilococo áureo meticilin resistente, de mucha importancia hospitalaria. Este caso es particularmente relevante porque la resistencia se detecta el mismo año que se introduce el antibiótico a nivel hospitalario. ¿Desde cuándo los usamos en producción animal? Pues si veíamos en esta diapositiva que la penicilina comercialmente se introduce en el 41, usada principalmente en la Segunda Guerra Mundial, pues desde el 46 tenemos ya trabajos en pollos, 36, 1950, 1951 y en 1955, tanto para pollos como para cerdos, con distintos tipos de antimicrobianos, que en general todos estos trabajos lo que están haciendo no son antibióticos sintetizados y purificados, tal y como los tenemos ahora. Al principio, en particular en la década de los 50, lo que se alimentaba era con los restos de fermentación. En aquellos tiempos, bueno, los procesos de filtración, centrifugación del caldo de fermentación, donde están las bacterias o los hongos que van a producir el antibiótico, no serían muy eficientes. Y esos residuos, pues en vez de tirarlos al agua, lo que hacían era utilizarlos en granja. Y descubrieron, los granjeros descubren que cuando utilizan estos restos de fermentación como alimentación líquida, los animales tienen significativamente menos enfermedades, y a partir de esa fecha
hasta ahora que estamos en el proceso de un mejor uso, no de una sustitución. ¿Por qué tenemos que hacer un mejor uso? Pues porque en la producción animal las resistencias cruzadas son muy importantes. No solo utilizamos 2/3 de los antibióticos que se producen mundialmente, sino que además, disculpad, producimos y utilizamos muchas otras sustancias que también producen un mecanismo conocido como coselección, que también conlleva a tener más resistencias a los antimicrobianos, a los antibióticos. Estas sustancias son en general los metales pesados, en particular el zinc y el cobre, sobre todo el zinc por la importancia que tiene en la producción porcina, y los desinfectantes. Luego lo veremos más adelante, lo describimos más. Aquí me pareció oportuno mostraros algunos de los trabajos más significativos, aunque hay muchísimos, como veremos después, donde trabajan o donde se han enfocado en los fenómenos de resistencia cruzada o corresistencia. Los biocidas y los metales pesados, como os decía, afectan a los antibióticos, los descontaminantes o los desinfectantes usados en la industria post-mortem, una vez ya con la carcasa de los animales, cuando se les desinfectan y demás se aplican los productos. Se ha visto también que eso ayuda a transmitir a la cadena alimentaria genes de resistencias antimicrobianos. Pero si me paro un segundo en el zinc, estos dos artículos que tenéis a la izquierda de la pantalla, son dos artículos muy, muy relevantes porque ponen en solfa, ponen el punto de atención en el uso de una estrategia nutricional, aunque el zinc, por ejemplo, en Europa a dosis terapéutica 3.100 ppm de óxido de zinc, 2.800 en zinc, equivalentes en zinc, son considerados medicamentos, van con receta veterinaria. Y se usan ampliamente. Es el gran aditivo para controlar diarreas neonatales en lechones, no solo en Europa, pero en Europa estamos en tránsito a una sustitución del óxido de zinc, una prohibición, una regulación de su uso en el verano que viene, en 1922. Entonces, en 2022. Está el mercado bastante revolucionado porque todas las empresas productoras grandes, y sabéis que Europa, España y Alemania son grandísimos productores, pues todas las empresas grandes de producción están en este año de transición a lo que prevén que será el futuro a partir del verano que viene. ¿Okay? Estos dos artículos lo que vienen a decirnos de una manera muy clara, tan clara como lo que dicen sus títulos, es que después de exponer a los lechones recién destetados a dosis altas de óxido de zinc, las terapéuticas, comparados con los lechones que llevaban dosis nutricionales del entorno de 50 ppm, en todos los casos que se aplicaban las altas dosis de zinc aparecían genes de resistencia. En el primer caso, distintos microorganismos, pero en general todos fuerzan la resistencia a la tetraciclina y a la sulfonamida, y en el segundo caso, que se enfoca a la Escherichia coli, aparecen muchísimas copias de clones de Escherichia coli que son multiresistentes a distintos antibióticos. En este contexto, en la Unión Europea reduce el óxido de zinc, va a regular el óxido de zinc por una cuestión medioambiental. Los metales pesados no se excretan, no se metabolizan y se excretan a través de las heces, contaminando los acuíferos y las tierras. ¿De acuerdo? En estas circunstancias, sustituir el óxido de zinc, si estamos quitando antibióticos por todos los lados, pues parece una herramienta razonable sustituir también el zinc para no forzar resistencias cruzadas. ¿En qué nos afecta la producción animal de una manera directa que todos entendemos? Pues hay aumentos en los costes de medicación. Pongo este ejemplo de este trabajo en pollos porque es muy significativo. Utilizando un control o un antibiótico de amplio espectro, de amplio uso, como es la amoxicilina, se produce un cambio en la composición de la flora y en los genes, en ese resistoma de la flora de los broilers, con cambios significativos respecto a su capacidad de resistencia frente a distintos organismos, antibióticos. En este caso se trata con amoxicilina y aumenta dramáticamente la resistencia a ampicilina y tetraciclina. En todos los demás casos, gentamicina, sulfas, en fin, los demás antibióticos, los cambios también son apreciables, pero en estos dos casos son muy evidentes. Y además, en este trabajo tiene el interés
de que prueba tratamientos individuales y tratamientos colectivos vía agua de bebida. En los dos casos, aunque la dinámica es distinta, los tratamientos individuales son más resilientes al cambio en la flora. En los tratamientos en agua de bebida, los tratamientos colectivos, como hacemos todos para controlar una enfermedad, los cambios son más acusados y se expresan más genes de resistencia en general en esa parvada. Volviendo al tema de las resistencias cruzadas, hay un tema que nos afecta directamente porque en cualquier explotación ganadera los protocolos de limpieza e higiene, bioseguridad en general, es quizás la parte más importante junto con la alimentación. La alimentación por lo que nos cuesta y la bioseguridad por lo que nos cuesta no aplicarla. Sería, digamos, la imagen. Dentro de los planes de bioseguridad, evidentemente, tenemos que utilizar productos de limpieza y productos para higienizar el agua de bebida. Bueno, pues en este trabajo alemán, los autores hacen un estudio de distintos desinfectantes de amplio uso en granja y algún también desinfectante, algún producto para tratar el agua de bebida, y lo hacen tanto en bacterias gram positivas como gram negativas. Sigo el ejemplo de Escherichia coli durante toda la presentación por su importancia en la medicina humana y veterinaria y porque está muy bien estudiada. Pero se hicieron con más bacterias y los resultados fueron similares. La dinámica de los trabajos es muy simple. Lo que hacen en este trabajo es exponer a una bacteria, en este caso esta Escherichia coli, esa cepa, y 9 cepas porcinas y avícolas, cepas de campo. Las exponen las exponen 2,6 veces, a 2,6 veces su concentración mínima inhibitoria. Es decir, aumentan la cantidad de cloruro de benzalconio, de desinfectante que utilizan en este caso, y lo hacen durante unas cuantas generaciones. Después exponen esas generaciones a antibióticos y observan lo que pasa respecto a las concentraciones mínimas inhibitorias. Cuando se exponen las bacterias a estos desinfectantes, la respuesta en resistencia a antibióticos pasa a incrementarse, en el caso del trimethoprim, 3,3 veces, pero en el caso del fluorfenicol se incrementa hasta 7 veces. Es decir, la presión constante de higiene tampoco es, a la luz de estos resultados, si no tienes el producto adecuado, no es la mejor estrategia. Cuando utilizamos, en este caso, en el artículo queda muy claro, los amonios cuaternarios producen rápidamente resistencia, como podéis ver en esta tabla, pero también lo hace la clorhexidina, que se utiliza ampliamente en los geles de mano, que utilizamos todos ahora en la pandemia. También se encuentran esos genes de resistencias para la povidona yodada, para la clorhexidina, en fin, para muchos desinfectantes que son de uso común, no solo en ganadería, pero sí en muchos productos que tenemos en el hogar o en la higiene personal. También es verdad que aparecen los productos que no, en las condiciones de este estudio, no generan ninguna resistencia. Pues podemos citar el alcohol, no genera resistencias, el propanol, también teníamos como tratantes de agua, como higienizantes de agua, el ácido peracético y el peróxido de hidrógeno, que son significativos y ampliamente usados. Bueno, estos en concreto no producen estos cambios, al menos en las condiciones de este estudio, ni en bacterias gram positivas ni en bacterias gram negativas. Y esto es un tip que me parece importante reseñar. Violeta os enseñaba antes un gráfico, un mapa mental también similar a este, más gráfico, pero al final es donde se resume el uso hospitalario. Si lo vemos por tamaños, las botellitas donde están contenidos los antibióticos indican el tamaño relativo, ¿no? Donde más se usan es en los hospitales y en la producción animal, significativamente más en la producción animal. Pero podéis ver con el dato que decíamos de que el 70% de los antibióticos se utilizan en los animales y el 70% del antibiótico utilizado en el animal no es metabolizado y acaba yendo vía heces a acabar al medio ambiente, pues parece razonable que intentemos controlar este flujo de resistor. Esto al final es un flujo de genes, lo vemos como bacterias o lo podemos ver a nivel genético, exclusivamente genes que van recirculando por la corteza terrestre. Van a estar ahí siempre, pero hay que evitar al máximo esta recirculación por los problemas que reseñaba antes y comentaba Violeta. ¿Cómo es de importante esta cuestión? Sin meterme en los costes humanos que luego también se han cuantificado, ¿no?
La importancia que le da la ciencia al problema de la resistencia a antimicrobianos pues, es importante. En el año 2000 se publicaban del orden de 1.800 artículos al año entre China, Estados Unidos y la Unión Europea, y en el año 2018 están cerca de los 10.000. Se han multiplicado por 5 la publicación de artículos sobre este tema. Esta es la importancia real, esto es un problema para todos y se están poniendo muchas medidas y mucha investigación para atajarlo y resolverlo de la mejor manera. ¿Cómo estamos nosotros a nivel productivo? Bueno, en este gráfico que tenéis ahí, en ese mapa mundi, hay un código de colores representado a través de un círculo. El tamaño de los círculos significa o implica la cantidad, el número de estudios disponibles sobre resistencias a antimicrobianos en ese país o en ese área concreto, ¿vale? Cuanto más pequeños, menos estudios, cuanto más grandes, más estudios. El color, la intensidad del color, desde los que son transparentes a los que son opacos, bueno, que tienen un color definido, la intensidad del color lo que nos indica es qué frecuencia de resistencias aparecen en esos estudios. De esa manera, cuanto más color tienen, más resistencias. Y el código de colores simplemente indica qué tipo de genes de resistencias estamos hablando. Los distintos colores, ahí tenéis un cuadrito, se pueden ver. Bueno, de un vistazo, aparte del caso significativo de Nigeria, que aparte de ser 180 millones de habitantes, es un gran productor alimentario en África, se puede ver las grandes zonas productoras, tanto Estados Unidos como China, la Unión Europea también. Pero el caso de Estados Unidos es interesante porque tiene una fuerte presión de resistencia, especialmente frente a algunos antibióticos, pero va por zonas. Hay zonas que no, bien porque tienen pautas distintas, bien porque se aplican protocolos de bioseguridad distintos, bueno, pues no han generado esas resistencias. El caso chino sí es muy significativo, porque China es un gran productor de alimentos, es un gran productor de antibióticos y los usan. Bueno, los usan hasta que han empezado a prohibirlos. Recordad que la colistina fue prohibida precisamente porque los genes de las colis que habían adquirido resistencia a colistina son colis muy problemáticas a nivel hospitalario y la colistina era el último medicamento, el último antibiótico que se utilizaba para este tipo de enfermedades. Bueno, sin meternos en muchos datos, hay muchas agencias que han intentado calcular los costes de la resistencia antibiótica a futuro. Pero bueno, lo que sí está claro, todos los estudios, todos en todos los países del mundo indican que hay un aumento de los costes sanitarios mundiales, una disminución de la productividad asociada a una muerte prematura de la población que no recibe un antibiótico eficaz para la enfermedad. Aunque esto tiene solución porque sí cuesta dinero y siempre que todo va a acabar siendo monetizado y a los estados modernos les importa esto, pues siempre que cuesta dinero pues hay un cambio legislativo, ¿no? Como sucede en el caso europeo, como está sucediendo también con la FDA y como en demás países. Esto es un escenario, aquí podéis ver en este gráfico de barras de colores, en el eje de ordenadas tenemos el consumo total de antimicrobianos. En el 2013 eran 140.000 toneladas de antibióticos mundial. Para el 2030 se esperan unas 200.000 toneladas. Eso es con los números actuales. Pero se prevén hacer ciertas restricciones. Lo primero, regulaciones. Lo segundo, estamos inmensos por lo menos en los países de Europa y Estados Unidos y demás, inmersos en una lucha contra el consumo de carne, que es políticamente incorrecto, y se está hablando incluso de poner una tasa al consumidor para pagar los costes en el producto final, los costes sanitarios derivados. Con estos escenarios hay cálculos que oscilan desde disminuir un 9% el consumo de antibióticos hasta un 80% combinando distintas estrategias, que es probablemente como suceda. Lo hecho es que los cambios regulativos están ahí. Ya os contaba hace un segundo qué va a pasar con el óxido de zinc a partir del año que viene o qué se espera que pase y todo lo que ha pasado ya en Europa con los antibióticos que se han ido prohibiendo
incluso hasta el punto actual de llegar a prohibir todo uso de antibiótico que no sea metafiláctico, o sea, que no sea terapéutico, evitando así el uso metafiláctico y profiláctico. Bueno, como resumen, muy fácil, ¿en qué nos afecta la resistencia a antimicrobianas en el mundo de la producción animal? Si tenemos mayor morbilidad y mortalidad, pues tendremos mayores costes sanitarios, una derivada menor productividad y un aumento en los precios. Se estima una baja, si esto no cambia, y va a cambiar, se están poniendo todas las medidas, se estima una pérdida del 11% de la producción mundial ganadera para el 2050. Y esto no solo es una pérdida de actividad económica, sino recordad que la población mundial está creciendo, la demanda de proteínas se está incrementando y esto va a generar tensiones en los países de menores ingresos, o al menos es lo que espera la FAO. ¿Pero son realmente necesarios los antibióticos? Los antibióticos son imprescindibles. Han salvado más vidas humanas probablemente que ningún otro invento en la historia de la humanidad. En la década de los 30 podéis ver que por cada 100.000 de población, antes de los antibióticos, se refiere a esto, morían unas 293 personas. En la década del 44 al 72 morían solo 73. Esos datos han mejorado. En términos generales, la esperanza de vida desde que se introdujo la penicilina a nivel comercial ha aumentado en el mundo 8 años. Y se ha hecho posible tener cirugías complicadas, trasplantes de órganos, cuidados críticos, enfermedades que concursan con enfermedades secundarias que de otra manera conducirían a una sepsis o, en fin, a la muerte del paciente, e incluso la eficacia de los tratamientos a los bebés prematuros fuertemente influenciables por el medio ambiente y muy fácil de que cojan infecciones. Esta diapositiva os la quería mostrar porque es un vistazo de la situación. Seguimos con el ejemplo de la Escherichia coli. Es un ejemplo de la situación en México. Y como casi todo en la vida, pues hay datos buenos, malos y regulares. Podéis ver la línea azul, que representa las aminopenicilinas, uno de los antibióticos más usados, junto con la amoxicilina clavulámico, que es la de color amarillo. Pues dos de los antibióticos más usados en el mundo, en particular en México, pues tienen tasas de resistencias por encima de los 50 en algunos casos y por encima de los 75 en el caso de las aminopenicilinas. Y esto es un problema grave hospitalario. Hay otras herramientas que, sin embargo, no tienen esa resistencia y por eso hay que reservarlas exclusivamente para uso hospitalario y para tratamientos terapéuticos, para curar enfermedades, no para prevenirlas ni para producir mejor, en el caso de los animales, me refiero. ¿Existen alternativas? Claro que existen alternativas. La primera alternativa es no poner el antibiótico y ver qué pasa. Esto es un ejemplo, este es un artículo hecho con ganado criado de manera convencional y sin antibióticos, y en los dos gráficos se puede ver la evolución de las cepas. En el gráfico A, el que está a la izquierda, las cepas de Escherichia coli normal, y en el gráfico B, las que son resistentes a tetraciclina. Y cuando los animales, digamos, no hay una gran presión, no hay un gran estrés en el medio, durante todo este año en condiciones normales, o sea, la coli normal se mantiene bastante estable, aunque hay diferencias entre los dos grupos, especialmente relevantes con las estaciones, y esto mismo pasa con la coli resistente. En el verano y en el invierno, las poblaciones de coli resistentes asociadas a los distintos insumos que tienen en la pradera, tanto en verano como invierno, las colis resistentes disminuyen. Es decir, la alimentación, en este caso, a través del forrajeo, el tipo de pasto, la cantidad de fibra que tiene ese pasto y su calidad, parece ser que cuanto peor es el forraje, más sano está ese rumen, mejor equilibrado, y esas copias de coli multiresistente disminuyen. Vamos a ver ahora un caso interesantísimo. Este es un trabajo que recoge granjas de la frontera de Bélgica y Holanda, a los dos lados, y hace una comparación, intenta establecer una comparación entre las medidas de bioseguridad implementadas en los broilers y en los cerdos y el consumo de antibióticos de estas granjas. Entonces, en los dos casos sucede algo muy curioso. Si comparamos la bioseguridad, medida como externa, aquello que está puerta afuera de la granja, e interna,
Si comparamos las granjas de Holanda con las de Bélgica, puntúan mejor significativamente las granjas de Holanda, y eso tiene una correspondencia con el consumo de antibióticos. Pero lo que es más gracioso es que sucede exactamente lo mismo en los cerdos. Como podéis ver en la tabla, las granjas holandesas tienen una puntuación de bioseguridad, en este caso todavía mucho más importante y más alta que en el caso de las belgas. Y esto se traduce en una diferencia enorme de consumo de antibióticos que se puede ver en el gráfico, especialmente en el momento del destete, que es lo normal cuando más se utilizan. Es decir, hay un hueco enorme para la mejora. Simplemente la limpieza, los protocolos, los productos que utilizamos. Esto ya afecta al consumo total de antibióticos y, por lo tanto, a la posible generación de resistencias. Vamos a poner un ejemplo rápido con una empresa que fue una de las primeras a nivel nacional en certificar una granja en particular para producir sin antibióticos. Y digamos, sería el cuadro control de cómo se plantea una granja, una operación comercial real, cómo se plantea llevar la producción sin antibióticos con éxito y generar un producto de mercado. Lo primero, tener una motivación, que es el mercado, definir el espacio de trabajo, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué requerimientos tenemos. Personal, sanidad, densidades de la granja. A lo mejor hay que modificar la granja. Y al final esto nos lleva a un objetivo final, que es producir con la menor cantidad de miligramos por kilo de carne producida, miligramos de antibiótico por kilo de carne producida. Para eso se identifica cómo está la granja, qué medidas vamos a aplicar con estos requerimientos que vamos a cubrir y sí, se puede hacer. Se puede hacer y se consigue un 94% de los animales, 95% de los animales criados sin un pinchazo desde el destete. Sin un pinchazo, sin haber consumido un gramo de antibiótico. Pero a lo mejor exige hacer cambios. Esto es un caso de una granja, es la misma sala. En el caso antiguo, que está compartimentada, y cuando se reforma se deja un lazareto, digamos una pequeña sala para los animales enfermos en la esquina trasera. Pero se deja a los cerdos en grupo, lo que mejora su bienestar, pueden hacer relaciones grupales más amplias y tienen espacio para escaparse si les pegan los dominantes, como veremos después. Pero esto afecta también a los protocolos de limpieza. Tener una sala diáfana, una sala limpia, mejora mucho la limpieza, como podéis ver, porque las zonas de acumulación de deyecciones son menores. Y estos son puntos de recontaminación que tenemos que tener controlado. Los microbios están en el ambiente y salen en las heces de nuestros cerdos. Entonces, esto, cuanto menos puntos de acumulación de heces haya, menos posibilidades de recontaminación. Las pautas de alimentación, no es lo mismo hacer ¿cuántos antibióticos gastas? La pregunta a esa pregunta, la respuesta a esa pregunta es otra pregunta. Bueno, ¿y tú cómo haces el cambio de alimentación? Por ejemplo, aquí en lechones que estamos hablando. Choice feeding, alternar durante 1 o 2 semanas los 2 piensos para permitir que los animales más pequeños consuman su pre-starter y los más grandes que tienen otras necesidades calóricas puedan consumir y saciar su apetito sin competencia. Bueno, pues todo esto no es medicina, pero esto limita el uso de antibióticos. Las densidades, si aumentamos densidades, especialmente con ciertas genéticas, pues vemos casos como el que aquí está muy claro: agresiones en la cabeza, agresiones en el tercio anterior, agresiones por casi todo el cuerpo. Aquí hay un problema de estrés, aquí hay un problema de instalación, de temperatura, de alimentación y de densidad de animales. Bueno, esto también, controlar este tipo de problemas es lo primero que tenemos que hacer para evitar usar excesivos antibióticos. Lo mismo, el diseño de las instalaciones, y las corrientes y demás, si no están bien diseñadas, los animales se apelotonan, pero los que se quedan calentitos son los que están en el fondo. Ese blanco y negro que está ahí encima, ese es el dominante, ese es el que manda. Todos los demás que pasen frío. Esto también se minimiza con un mejor diseño de las instalaciones, especialmente en lo que tiene que ver con ventilación, ¿no? Y finalmente, y ya doy paso a los compañeros, a Mirna, ¿es rentable producir sin antibióticos? La respuesta corta es depende. La respuesta larga es sí.
a cambio de hacer todo lo necesario. Y todo lo necesario no es sustituir un producto por otro. Esto es un planteamiento. Hay que sentarse, hay que definir unos objetivos y tomar las medidas necesarias para poder hacerlo. Una de esas medidas, evidentemente, son todos los productos que ayuden a tener una mejor salud intestinal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Antes de pasar a nuestra tercera charla, los invito a todos los oyentes que puedan hacer sus preguntas, que tengan los cuestionamientos, aprovechen el foro en la sección de preguntas y respuestas. También les comento que al final del evento, quizás mañana reciban en su correo electrónico que registraron una encuesta. Si ustedes la contestan, lo que sucederá es que les compartirán la presentación que están viendo. Entonces los invito también a ello. Bien, en el siguiente tema va a platicar Mirna Olvera de las estrategias naturales como alternativas a los antibióticos por motores de crecimiento. Esto es, ¿qué está haciendo Grupo Nutec en este sentido? Intentando utilizar, o ya no usar más bien, promotores de crecimiento en las ofertas alimenticias y programas alimenticios que propone a sus clientes en el mercado. Mirna Olvera García es química en alimentos de la UNAM, tiene maestría y doctorado en ciencias bioquímicas por la UNAM, tiene ya más de 5 años liderando proyectos de investigación enfocado a estudios de microbiota, probióticos, aditivos, fitobióticos. Es una gran líder de nuestro departamento de investigación de aditivos e ingredientes funcionales y ustedes verán la clase de charlas que puede ella proporcionar y el conocimiento que puede compartirles. Le agradezco a Mirna que esté participando con nosotros. Adelante, Mirna. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como mencionó Raúl, existen alternativas al uso de antibióticos como promotores de crecimiento. Si bien para implementarlos hay que hacer modificaciones en general o modificaciones en múltiples áreas, el día de hoy queremos hablarles de las estrategias que hemos desarrollado en Grupo Nutec como alternativas naturales al uso de los antibióticos. Estos son definidos como fitobióticos. A grandes rasgos, son derivados de plantas que cuando son incorporados a las dietas pueden tener efectos positivos en la productividad pecuaria, ya sea a través del mejoramiento de la digestibilidad y la absorción de los nutrientes, o bien modulando otros aspectos como puede ser la eliminación de patógenos en el intestino o incrementando la diversidad de la microbiota intestinal y con ello dar otros efectos benéficos al huésped. Los fitobióticos pueden tener muchísimos tipos de actividades y van a depender del tipo de compuestos o del tipo de moléculas que estemos extrayendo de las plantas, de qué parte de la planta estemos analizando y en qué concentración los estemos colocando en los alimentos para nuestros animales. Entonces, el uso de estos fitobióticos tiene que ser resultado de una extensa investigación. ¿Qué cosas tendríamos que estar buscando o pedirle a un promotor de crecimiento natural? Bueno, principalmente tendríamos que estar buscando que nos dé funciones intestinales, ¿no? Que nos ayude a mejorar la digestibilidad de los nutrientes, como les mencioné, que tal vez nos dé la oportunidad de modificar o de modular la microbiota intestinal o el microbioma en general. Esto nos va a dar como resultado tener menos enfermedades asociadas al tracto gastrointestinal y pues con ello vamos a tener un mejor crecimiento e incluso hasta reducir la mortalidad. Muchos compuestos derivados de plantas se han reportado por tener un efecto muy bueno en el desarrollo de los aspectos sensoriales, es decir, aumentan la palatabilidad y la calidad de los piensos. Principalmente queremos que se promueva el crecimiento. Tenemos que esperar obtener resultados en donde vamos a tener mejoras en ganancia de peso, en la conversión alimenticia, o incluso, como lo mencionamos, en la reducción de la mortalidad. No menos importante, esto se va a ver reflejado en la seguridad y la calidad de la carne. Vamos a tener una carga microbiana reducida y esto también se va a ver implicado en el mejoramiento sensorial. Es bien sabido que los microorganismos que van a estar colonizando, en este caso la carne o el animal, van a
usar los nutrientes disponibles para producir algunos metabolitos que nosotros los vamos a estar sensando como aspectos sensoriales. El día de hoy les vamos a hablar de un producto que nosotros hemos denominado ProInTGI por su habilidad para promover la salud intestinal. No es más que una mezcla de diferentes oleoresinas que fueron estratégicamente seleccionadas, porque lo que queríamos buscar era promover un balance de la microbiota intestinal y a través de ello mejorar los parámetros productivos. ¿Qué era lo que estábamos buscando? Principalmente que esta combinación de diferentes compuestos tuviera una actividad antimicrobiana, pero una actividad antimicrobiana enfocada desde diferentes aspectos. Sí, hacia la eliminación de patógenos específicos que nos preocupan en la inocuidad, pero también que se pudiera comprobar que tienen un efecto en la modulación de la microbiota intestinal, es decir, favorecer la eubiosis o el equilibrio entre los diferentes microorganismos que van a estar colonizando el intestino. Y no menos importante, pues favorecer el crecimiento de las bacterias benéficas. Nosotros no queremos dañar a los microorganismos que están colonizando el tracto gastrointestinal, al contrario, queremos potenciar o favorecer el crecimiento de aquellos que se ha reportado que tienen un efecto benéfico. ¿Cómo hemos llevado a cabo nuestras investigaciones? Pues principalmente empezando por estudios sencillitos, ¿no? En donde podamos probar que las combinaciones de los diferentes compuestos que nosotros queremos evaluar, pues tengan esas actividades que estamos buscando. Entonces, aquí les presento cómo fuimos evaluando diferentes concentraciones de este producto contra patógenos súper importantes en la inocuidad, como es Salmonella y diferentes E. coli patogénicas. Una vez que determinamos que tenían actividad antibacteriana y que esta era muy contundente, pues nos fuimos a investigar cómo iban a funcionar dentro del tracto gastrointestinal de los animales, que es en donde necesitamos modular o verificar su funcionamiento. ¿Cómo lo hicimos? Este es un estudio que llevamos a cabo hace unos años y que hace 2 años también se presentó en un congreso internacional. Aquí lo que queríamos dilucidar era cómo se modulaba o cómo era la composición de la microbiota intestinal una vez que los lechones eran suplementados en su dieta con nuestro fitobiótico. Entonces tenemos 2 tratamientos. Nuestro tratamiento control, que es una dieta basal, que no está suplementado con nada, es una dieta normal. Y el tratamiento que es la misma dieta basal y suplementada con nuestro ProInTGI. Seleccionamos lechones recién destetados y a diferentes tiempos fuimos obteniendo muestras de heces. A esas heces se le hizo extracción de todo el material genético que estaba presente ahí asociado a las bacterias que estaban creciendo y estas se analizaron por métodos muy nuevos que se conocen como secuenciación masiva y a través de métodos bioinformáticos pudimos reconocer e identificar las proporciones en las que estaban todas y cada una de las bacterias presentes en el intestino de estos lechones. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, al inicio la cantidad de bacterias presentes en el intestino de los lechones no era tan amplia, teníamos una diversidad, podríamos llamarla baja, pero conforme se va dando el consumo de ProInte en la dieta, podemos ver que esta diversidad aumenta. ¿A qué me refiero con diversidad? Al número de bacterias, de diferentes bacterias que van a estar colonizando el intestino. Principalmente me gustaría que observáramos en esta gráfica cómo se da el favorecimiento del crecimiento de algunas bacterias, como puede ser en el caso de los bacteroides como Prevotella, y en la familia de los Firmicutes, Fecalibacterium, Rhinococcus, Lactobacillus. Algunos de estos microorganismos, incluso hoy en día ya propuestos como probióticos. Es muy importante mencionar que no se trata de favorecer el crecimiento de una bacteria en específico, al contrario, queremos que haya una diversidad de bacterias, que sí se dé esta modulación hacia las bacterias benéficas, pero que haya muchas más. Cuando hay muchas más bacterias, hay más actividades que estas pueden estar llevando a cabo y eso se va a ver repercutido en la asimilación de los nutrientes que más adelante voy a explicar.
Y es que hoy en día conocemos algo que se conoce como, o más bien se propone como las interacciones tripartitas, que es la relación que existe entre el alimento, el microbioma intestinal y el huésped. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, los animales van a consumir el alimento y esto se va a convertir, o estos son nutrientes para el animal, nutrientes, carbohidratos, proteínas, lípidos, y se va a llevar a cabo una digestión. Esa digestión va a ser llevada a cabo con las actividades que tenga disponibles el animal en el tracto gastrointestinal, las enzimas que sea capaz de producir. Resultado de ello se van a producir algunos metabolitos que finalmente van a ser absorbidos en los enterocitos. Una gran parte de esos nutrientes no va a haber sido metabolizado porque el animal no tenía las actividades o las enzimas que se necesitaban. Es ahí en donde entra la importancia de la diversidad y del establecimiento de una buena microbiota intestinal, porque son estos los microorganismos los que van a hacer la segunda digestión. Esa digestión microbiana nuevamente nos va a dar algunas a otros metabolitos que pueden ser disacáridos, ácidos grasos de cadena corta, aminoácidos, péptidos bioactivos, que después de una fermentación microbiana se pueden convertir en lo que hoy conocemos como posbióticos, que son factores solubles generados a través del metabolismo de estas mismas bacterias. Muchas veces se cree que únicamente por los probióticos, pero es en general por las bacterias presentes en la microbiota intestinal. Y estos metabolitos ya se han reportado por tener una incidencia positiva en la salud intestinal o en la salud integral del animal, ya sea a través de la regulación de algunos procesos metabólicos e incluso la modulación del sistema inmune. En el caso específico de lo que pudimos analizar como resultado de la modulación de la microbiota intestinal por la suplementación de ProInte en las dietas, pues nos dimos cuenta, como les mencioné o como les enseñé en las gráficas anteriores, que se promovía el crecimiento de Prevotella, Ruminococcus, algunos lactobacilos, Fecalibacterium. Muchos de estos microorganismos se caracterizan por la capacidad que tienen para degradar polisacáridos complejos. Hoy en día conocemos como probióticos, como prebióticos, ya que sirven como alimento para estas bacterias probióticas. El resultado del metabolismo de estos carbohidratos complejos, las bacterias tienen la habilidad de producir ácidos grasos de cadena corta. El más conocido de ellos es el butirato. El butirato, a su vez, ha sido ampliamente reportado por tener efectos benéficos, ya sea a través de la reducción de la inflamación intestinal o bien por funcionar como energía para los enterocitos. Todas estas son actividades que podemos estar asociando a las bacterias que se ven promovidas por el consumo de ProInte en los lechones. ¿Cómo lo hemos seguido validando o cómo lo estudiamos en otras especies? A continuación les voy a hablar de algunas evaluaciones que hicimos en campo, simulando algunos desafíos. Algunos de los ejemplos que voy a mencionar ahora es bajo pruebas controladas en nuestra granja experimental, en donde si bien las condiciones son controladas, pues es un gran acercamiento a lo que sucede en campo. ¿Qué fue el primer ejercicio que llevamos a cabo? Bueno, en este protocolo o en este ensayo, lo que queríamos ver era cómo funcionaba nuestro aditivo en pollos de engorda cuando hacíamos un desafío inducido a enteritis necrótica. ¿Cómo hicimos ese desafío inducido? Bueno, modificamos la dieta, incluimos o modificamos a un alto contenido de trigo, incluimos harina de pescado también en proporciones un poco altas y implementamos con un desafío de coccidia. ¿Esto qué es lo que va a provocar? El desafío con coccidia va a provocar un daño celular. La combinación del trigo va a hacer más viscosa la digesta y entonces va a estar más tiempo en el tracto gastrointestinal. Todo esto sumado promueve el crecimiento de Clostridium. Como resultado, nos da el desarrollo de una enteritis necrótica. Teníamos 4 tratamientos, un control que no desafiamos, era nuestro control para saber cómo se comportaban las aves, normal. Otro tratamiento donde teníamos la misma dieta basal y adicionado con un antibiótico en las concentraciones que se han propuesto como promotor de crecimiento.
y otros 2 tratamientos donde incluíamos nuestro fitobiótico en 2 concentraciones diferentes. Nuevamente, hay que recalcar que todos estos fitobióticos o todas estas estrategias naturales tienen que ser validadas para saber en qué concentraciones son las que se obtienen los mejores resultados. ¿Qué fue lo que obtuvimos? A pesar de que el desafío fue muy drástico, podemos observar que el tratamiento con nuestro fitobiótico a 250 partes por millón mejora la conversión alimenticia hasta en un 2.3% si lo comparamos con nuestro control. Mejora el peso final en un 5.4%, nuevamente contra el control que no fue desafiado. Como les menciono, el desafío que logramos en esta prueba fue muy grande y por eso pues se vieron afectados algunos parámetros productivos, pero como podemos observar, hay una gran recuperación cuando se tiene la presencia de este fitobiótico ProINTE-GI, incluso con mejores resultados que los obtenidos por el antibiótico. ¿Cómo lo validamos? No solamente nos fijamos en los parámetros productivos, llevamos a cabo otros ensayos que nos ayuden a validar qué es lo que estamos obteniendo y que esos parámetros productivos no hayan sido solo el resultado de buen manejo de los animales o la dieta, sino que estemos completamente seguros que hay algo que nos ayude a validar que es por el efecto de la suplementación de nuestro aditivo. Aquí hay 2 imágenes en donde podemos demostrar que se llevó a cabo el desafío. Tenemos signos asociados a la presencia de enteritis necrótica, como puede ser el aspecto de toalla que se puede observar en los intestinos, así como un exceso en la producción de moco, como podemos ver en la segunda imagen. Hicimos conteos de microorganismos, tipificación de esos microorganismos por PCR y al final lo que pudimos concluir es que efectivamente nuestro aditivo puede reducir hasta en un logaritmo la cantidad de unidades formadoras de colonias de Clostridium perfringens en el tracto digestivo. Este es un experimento que acabamos de terminar y la verdad es que me da mucho gusto poderlo compartir con ustedes. Nuevamente quisimos validar que esos resultados que habíamos obtenido previamente los pudiéramos volver a obtener. Nuevamente inducimos una enteritis necrótica en pollo de engorda y monitoreamos los parámetros productivos. Estos son resultados preliminares, pero se los queríamos compartir. Teníamos un control, todos tienen la misma dieta basal y lo único que se suplementa, ya sea el antibiótico o nuestro fitobiótico. El control sin desafío, por supuesto que presenta los mejores resultados, probablemente asociados al no desafío. Si observamos nuestro fitobiótico a las 250 partes por millón, presenta hasta 1.5 de mejora en la conversión alimenticia y en el peso final. ¿Qué evaluaciones tenemos en el caso de los cerdos, aparte del estudio que les menciono, del análisis de las poblaciones bacterianas en el intestino? Bueno, dentro de las principales cosas que constantemente estamos haciendo es dilucidar cuál es la mejor inclusión del aditivo para obtener los mejores resultados. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, algunos podríamos pensar que a mayor cantidad de fitobióticos, a una mayor inclusión, vamos a tener mejores resultados. Sin embargo, no sucede de esa manera. Ya hace muchos años Paracelso nos decía, la diferencia entre un medicamento y un veneno va a ser la dosis. Entonces, hay que establecer una dosis bajo la cual los parámetros van a ser los adecuados y no vamos a llegar al otro extremo de causar un daño. Entonces, en este experimento lo que tratamos de hacer es identificar cuál es la mejor inclusión de ProINTE-GI en la dieta de lechones en un periodo que iba de los 49 a los 70 días de edad. Como podemos ver en los tratamientos 2, 3 y 4 tendríamos diferentes niveles de inclusión con 1 hasta 3 kilogramos por tonelada métrica de alimento, obteniendo los mejores resultados en cuanto a índices de conversión con 1 kilogramo por tonelada. Y a pesar de que podemos pensar que hay una mayor ganancia de peso, pues también tenemos que estar pensando en eso que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que no siempre una mayor dosis
se va a ver reflejado en mejores parámetros, ¿no? Incluso podemos llegar a tener un efecto negativo dentro del intestino de los animales. Es por eso que nosotros siempre vamos a estar tratando de evaluar cuál es la mejor dosis a suplementar en los animales. Esta es una prueba que se corrió en Estados Unidos con nuestro producto. En cerdos destetados, perdón, de ambos sexos, empezando en un peso inicial aproximadamente de los 11 kilos, 24.3 libras, y terminaban a los 26.5 kilogramos. ¿Qué podemos observar? Una ganancia de peso diaria mayor en un 4.5% en los lechones que habían sido suplementados con el Prointe, una ingesta diaria de alimento mejor en un 2.8, que se ve reflejada en un mejoramiento de la conversión en hasta un 1.3. ¿Cuáles son, después de todas estas experimentaciones, las inclusiones que nosotros recomendamos en los alimentos? Bueno, en el pollo de engorda, gallinas y otras aves, en 200 partes por millón, mientras que en los cerdos, en 1 kilogramo por tonelada. A manera de conclusiones, me gustaría comentarles pues que sí existen alternativas naturales, fitobióticas, al uso de los antibióticos sintéticos como promotores de crecimiento. Sin embargo, es importante mencionar y recalcar, su efectividad va a depender de la concentración del aditivo en el alimento y de garantizar que esa concentración se va a mantener, que haya una biodisponibilidad de lo que estamos adicionando, que su efectividad sea comprobada. Es decir, que sea resultado de una extensa investigación. Y no menos importante, que los resultados que nosotros vamos a estar observando van a ser el resultado de un uso constante durante el ciclo productivo. Este tipo de estrategias tienen que ser consumidas durante todo el ciclo productivo para que entonces nosotros podamos ver o preparar al animal para el efecto que queremos observar. Por mi parte es todo. Esperamos sus preguntas y estaremos muy contentos de poderlas responder. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Mirna. En lo que se van animando a hacer algunas preguntas, vamos a hacer algunos comentarios finales de estas 3 charlas, si están de acuerdo. Primero, Violeta nos dio una introducción al tema, en el cual ella nos hablaba de que la resistencia de microorganismos es algo intrínseco de los mismos, aunque también puede ser adquirido y que tenemos que tener mucho cuidado con esta parte adquirida de la resistencia, que debemos trabajar en evitarla. También nos mencionaba que los microorganismos tienen este mecanismo como protección de ellos mismos para no ser destruidos. Y siempre que utilicemos antibióticos que puedan destruir algún microorganismo, verá la forma de hacer una resistencia o hacerse de alguna manera conservar su vida y seguir creciendo en sus medios. Aunque hay bacterias que no son comunes entre animales y humanos, o no todas son comunes entre animales y humanos, sí hay que tener mucho cuidado de generar estas resistencias, porque hay algunas maneras de que en un intercambio de genes algunas bacterias puedan transferir esta resistencia a bacterias que se afecten a los humanos. Y se ha visto, nos pone el ejemplo Violeta en hospitales, de algunas bacterias que han sido muy difíciles de controlar, y que son bacterias hospitalarias y que los antibióticos no le están haciendo el efecto que se busca. ¿Qué hacer? Ella nos menciona uso responsable de antibióticos, el manejo adecuado de los residuos, aguas, excretas, y utilizar alternativas no antibióticas. Nos pone en conciencia que el 70%, según la bibliografía que ella encontró, el 70% del uso de antibióticos se relaciona con la alimentación animal, y ella encuentra una bibliografía reciente de esto, ¿no? Menciona 2021. Posteriormente, Raúl nos platica de que la resistencia microbiana está dada desde toda la vida, nos pone ahí algunos ejemplos, y la reportó desde Fleming, detectó ya la resistencia en su mismo descubrimiento de la penicilina. Nos mostró varios artículos con fechas de los 50, en donde hablan de esto,
y él nos pone en atención que hay ciertas resistencias cruzadas y que en Europa están teniendo también mucho estudio en minerales, porque algunos de ellos pueden generar más resistencia con los antibióticos o algunos desinfectantes, también nos menciona de ello. Y se está haciendo mucho trabajo para sustituir, él pone de ejemplo el óxido de zinc en cerdos. El costo de la resistencia bacteriana, él lo comenta como una alta morbilidad, alta mortalidad y por lo tanto incremento en costos de producción, aunque él dice que no hay que satanizar a los antibióticos, ¿no? Ellos son salvadores de vidas humanas, es el invento más importante para ello, así lo menciona él, y lo que hay que hacer es buscar alternativas en donde no se tenga que meter el antibiótico como un tratamiento. O sea, hay que buscar las alternativas a los promotores de crecimiento. También menciona de ciertos manejos, espacios más grandes, cuidar las densidades, cuidar las corrientes de aire, las instalaciones, para generar el menos estrés posible, y son las recomendaciones que nos da Raúl. Finalmente, Mirna nos comenta de las alternativas que Grupo Nutec está desarrollando, en la cual se ha enfocado mucho a lo que son los fitobióticos, y nos dice que no solo hay que utilizar extractos de plantas, sino que hay que saber qué activos están en estos extractos de plantas para controlarlos mediante técnicas de laboratorio. En particular, en Grupo Nutec utilizamos cromatografías líquidas y de gases para ver el nivel de activo que tiene una efectividad sobre las bacterias o los patógenos que estamos buscando controlar. Nos habló también de los estudios in vitro que realizó en el laboratorio, en donde retó a varias bacterias de campo con la mezcla de fitobióticos usados y vio qué anillo de inhibición tenía cada uno de estos. Ya que habíamos encontrado este perfil de activos de extractos de plantas, lo buscó probar in vivo en alguna prueba donde se puso a estudiar la microbiota para ver cómo se afectaba este balance que se busca de microorganismos en el intestino, en el cual encontró que Prevotella, Ruminococcus fecalobacterium eran bacterias que tendían a proliferar más en la presencia del PROIN-TGI, y posteriormente, después de esto, se puso a hacer evaluaciones de campo, tanto en pollos como en cerdos, encontrando beneficio a una dosis determinada, en la cual no por fuerzas el dar más del producto traía mayor beneficio. En algunos casos se veía un menor beneficio si dábamos una mayor dosis, encontrando que 250 gramos por tonelada de la mezcla de fitobióticos era la dosis para pollos y 1 kilo por tonelada en cerdos. Ese fue lo que se encontró. Si están de acuerdo, pasamos a la sección de preguntas y respuestas, en la cual la primera pregunta que nos hacen es: ¿cómo es que estos fitobióticos están mejorando o cómo se recomienda en general mejorar la salud intestinal? No sé si Raúl o Mirna quieran contestar esta pregunta. Mirna, como tú quieras. Sería bueno también escucharte a ti, si quieres primero y ya después yo comento. Lo hemos dejado entrever en las distintas charlas. Evidentemente hay herramientas. Una herramienta directa es cambiar producto por producto, pero no satisface en realidad todas las necesidades. Hay que intentar favorecer la producción de los animales dándoles las mejores condiciones. La alimentación, por supuesto, ese manejo, la limpieza, la desinfección y el diseño de las salas. Cuando tú tienes ya la granja hecha, bueno, pues tienes que empezar con las cosas más fáciles. ¿Cómo cambiamos la salud intestinal? Aunque hay muchos factores, por lo fácil, vamos a lo principal. ¿Dónde nos gastamos más dinero? En la alimentación. Bueno, pues vamos a gastar los esfuerzos primeros en mejorar esa alimentación o utilizar los productos adecuados para mejorar esa alimentación. Los fitobióticos están cada vez mejor documentados. La exposición que ha hecho Mirna, trabajos cada vez de más calidad científica y sobre todo enfocados
de la manera correcta. Que sea de origen vegetal no quiere decir que el producto no se pueda desarrollar con el mismo conocimiento que se desarrolla un fármaco antimicrobiano convencional. Y eso es lo que se está aportando de nuevo, ¿no? con empresas como Nutec a este servicio, a este mundo veterinario, a este mundo de la producción. El conocimiento de esos extractos que nos ayudan a mantener la salud intestinal. Fijaos que en ningún momento se ha hablado de efectos terapéuticos. No obstante, los animales bien tratados, bien alimentados, aguantan mejor las enfermedades. ¿Quiere decir eso que podremos utilizar Prointe, en este caso, para evitar todos los tratamientos antibacterianos? Pues no, probablemente no. Lo que sí podemos hacer es utilizar un producto como Prointe para minimizar esos tratamientos bacterianos. Y eso sí nos va a funcionar, a través de esto que explicamos de la mejora de la salud intestinal. Sí. Mirna, ¿quieres complementar o nos vamos a la siguiente pregunta? Si quieres, vamos a la siguiente pregunta. Bien, esta creo que era más para mi tocayo. Dice, ¿Prointe GI es un producto separado o se puede pedir en preinicios y núcleos? Saludos desde Guatemala. Prointe GI es un producto que viene separado, aunque nosotros desde hace varios años sustituimos el Carbadox, que usábamos como promotor de crecimiento, ya por estas mezclas de fitobióticos. Entonces nosotros en nuestros preiniciadores, en los Nupix, tenemos incluido el Prointe GI, pero también se vende por separado. La siguiente. Como mencionaba Raúl, sabemos por experiencia europea los pasos a seguir para implementar programas de alternativas a promotores de crecimientos. Sin embargo, tomando la situación en México y Latinoamérica, al no haber restricciones tan fuertes, algunos productores tienen renuencia a migrar a programas más naturales por costos, inversión en instalaciones, bioseguridad o manejo. ¿Qué estrategia consideran es la más viable para impactar en estos mercados latinoamericanos? Desde mi punto de vista, repito un poco lo anterior, al final hay que irse a lo que más impacta en el día a día. La ganadería es una actividad económica, entonces hay que aplicar también análisis económicos a esta toma de decisiones. ¿Dónde me duele más? La alimentación. La alimentación es mi principal costo y la principal garante de mi productividad. Estoy hablando en unas condiciones, en unas instalaciones medianamente adecuadas. Pues es por donde se tiene que empezar, porque es donde más dinero hay a ganar o a perder por el mal uso. En los cerdos y en los broilers, la elección del aditivo adecuado hace que la dieta funcione de una manera u otra, y eso es un tema también muy candente ahora que se está estudiando mucho, no solo los efectos sobre la salud, sino sobre la digestibilidad total de la dieta en animales sanos, ¿no? Entonces, hay que empezar por lo primero, la alimentación. Una vez que ves que funciona la pauta, pues luego ya se implementan las demás medidas, pues el manejo, sobre todo la bioseguridad en segundo punto, pero la bioseguridad depende de los operarios, del granjero. Entonces hay que formar al personal. Y eso es un mecanismo o es una dinámica, digamos, constante. Hay que hacer un esfuerzo de mejora continua. Y así es como se suben las producciones, no por los antibióticos, sino porque se hace mejor el trabajo, se produce mejor y de manera más eficiente, más respetuosa con todo. Muchas gracias, Raúl. Dice, ¿por qué si se ve un mejor desempeño con 2 y 3 kilos de inclusión por tonelada, recomiendan incluir solo 1 kilo por tonelada? Esta la voy a contestar yo porque me tocó hacer ese estudio. En realidad, en ese estudio, los 3 kilos por tonelada son equiparables al kilo que estamos recomendando actualmente. Eran un producto más diluido para lograr hacer bien este seguimiento. Entonces, esa es la razón por la cual se está recomendando 1 kilo por tonelada del Prointe GI. Si se fijan en el estudio de Estados Unidos, ya se fue el producto más concentrado y la inclusión era de 1 kilo por tonelada. Una más. Mirna, se ve que cuando se hace el estudio del microbioma en el destete, hay un cambio con respecto al estadio previo. ¿Cómo ayuda Prointe en esa transición? Perfecto.
Es una muy buena pregunta y probablemente sea algo con paradigma, ¿eh? La verdad es que poder definir de forma específica cómo un activo puede modular el crecimiento de una bacteria en específico, yo creo que implicaría muchísimos estudios. ¿Qué es lo que podemos asumir que puede estar sucediendo? Bueno, a tener cierta actividad antibacteriana va a eliminar algún sector de estos microorganismos que están colonizando ese ambiente, que en este caso es el intestino. ¿Qué otra cosa puede suceder? Que estamos quitando esa competencia y otros microorganismos pueden proliferar, pueden predominar. También tenemos que ponernos en el contexto de que todas las bacterias que están ahí están teniendo una comunicación y que todas ellas van a querer proliferar y van a querer estar ahí. Entonces, existe una comunicación entre unas con otras a través de la producción de algunos metabolitos o algunos activos específicos propios de la bacteria, que van a estar mandando señales de, bueno, ¿qué tal que crecemos todas nosotras que ya estamos aquí al mismo tiempo porque nos conviene? Entonces, son varios eventos o varias actividades propias de las bacterias las que llevan a poder definir cómo es que se dan esos comportamientos bacterianos. Nosotros creemos que, o estamos hipotetizando que se ven favorecidos por la adición de estos fitobióticos. No sé si más o menos haya contestado Bien. su pregunta. Muchísimas gracias, Mirna. Bien, por tiempo ya no vamos a poder contestar en vivo las siguientes preguntas. Sin embargo, nuestros ponentes se comprometieron a poder contestar vía electrónica sus preguntas. Lo harán con mucho gusto. También los queremos invitar a los siguientes webinars. Estén muy atentos a ellos. Mandaremos invitaciones para que ustedes lo vean. Y agradecer a los tres ponentes sus pláticas muy, muy interesantes. Un tema que ya está en boca de todos desde hace algún tiempo. Y poder actualizarnos y ver de qué manera se puede dar estas soluciones ha sido muy interesante. Finalmente vamos a ver una cortinilla que resume todos los mensajes que mandamos en este momento y agradecemos a todos por su presencia. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos. Gracias.